Muy buenos días. Vamos a dar entonces, luego del saludo, inicio para hacer buen uso del tiempo. Y partimos con inicio, doctrina, sit, considerado nominis. El comienzo de esta investigación entonces considera los nombres. Siguiendo este viejo adagio de Epíteto, un momento para acomodar mi cámara. Ahí sí, disculpa. Nuestra ponencia se concentrará en aclarar cada uno de los términos que componen e implican el título de nuestra ponencia, Pedagogía en la vida. Como sabemos, la pedagogía es la ciencia que estudia el fenómeno educativo. En cambio, la educación, podemos decir, que sería el conjunto de actividades que permiten el desarrollo del ser humano. Haciendo estas distinciones, nos vamos a referir a lo que es la vida para Michel Henry. Es la absoluta inmanencia, la radical presencia en sí misma, la autoafección radical, la intimidad más íntima, la praxis esencial, el abrazo que la vida se da a sí misma, que originariamente no conoce ninguna alteridad ni objetividad y constituye la esencia de la ipseidad, de lo que somos en sí mismo, y no un proceso biológico impersonal. El cansancio que siento en el cuerpo, el tirón que siento en mi estómago, la tensión de los músculos en mi cara, etcétera. Toda esa autoafección radical, intransferible, es nuestra vida. Para Henry, dicha autoafección, esa intimidad más íntima, es el fundamento radical de todo lo que aparece en el mundo. Y la vida, a su vez, no existe ni en forma de un concepto, ni en la de una entidad general. En la medida que se experimente a sí misma, y no es sino en esta experiencia de sí, la vida se produce en cada ocasión en forma de un sí, como realización de este sí y como experiencia efectiva. Disculpe. La vida es lo ineludible, lo inexpugnable, el alfa y el omega de toda organización y de todo desarrollo humano. Y esto porque ella define la humanidad trascendental al sentir, al comprender, al imaginar, al obrar y en todos los casos al sufrir y al gozar, sin los cuales no hay una humanidad del hombre. Ahora bien, si vemos la ciencia, el saber científico moderno y sus aplicaciones técnicas, estas ocultan la vida, la autoafección radical, la subjetividad radical, pues la ciencia es un saber objetivante que nos conduce a la barbarie, al ocaso de nuestra civilización. Hoy en día, la humanidad entra de nuevo en la barbarie. Esta siempre presenta caracteres particulares, lo que es importante destacar. Ellos resultan principalmente del hecho de que nuestra civilización es aquella de que la ciencia y sus aplicaciones. Asistimos desde el comienzo de la era moderna a un desarrollo sin precedente de los saberes que constituyen la ciencia y reivindican arrogantemente este título. Por ciencia se entiende un conocimiento riguroso, objetivo, indiscutible y verdadero de todas las formas aproximativas, incluso dudosas de conocimientos y de creencias o supersticiones que le habían precedido. Se distingue en efecto por el poder de sus evidencias y sus demostraciones, de sus pruebas, al mismo tiempo que por los resultados extraordinarios que ha obtenido y que trastornan la faz de la Tierra. Por lo tanto, la ciencia, para Henry, encarna un conocimiento riguroso, objetivo, indiscutible y verdadero, basado en pruebas, demostraciones, que por medio de la técnica ha generado un desarrollo inédito, debido a sus extraordinarios resultados, que no cabe duda, ¿verdad? Que han cambiado nuestro mundo. Pero todos estos resultados extraordinarios no habrían hecho más que alejarnos cada vez más de la vida. La anatomía, la fisiología sabe de estructuras, de movimiento que se genera desde ella, pero no sabe de la vida. El cuerpo diseccionado yace sobre una camilla, pero allí no hay vida, sino muerte. Está bien, dirán algunos, pero podemos acercarnos a una comunidad y observarla día a día, claro, en su convivencia cotidiana, pero allí solo tenemos externalidad, acciones en el mundo, pero otra vez allí no comparece la vida. La vida entonces, como hemos dicho, no es un proceso objetivo, sino una subjetividad
efectiva y singular. La educación, para Henry, determina las posibilidades de ser esa subjetividad radical, haciendo que ésta se expanda y se desarrolle. Y aquí, porque como apuntaba ingenuamente Aristóteles, toda actividad va acompañada de placer, no en absoluto en virtud de una asociación azarosa, aunque benéfica, sino por la razón esencial de que todo acto, el acto de ver, por ejemplo, al tener su real en el patos, más precisamente en su propio patos, todo crecimiento de la visión, y esto en su ejercicio repetido, es por ello mismo la exaltación de su patos, es decir, su autodesarrollo. Pero hablando de educación, la universidad toma el relevo. Los múltiples progresos en todos los dominios prácticos y teóricos, disciplinares, del alumno y después del estudiante son reflejo de este proceso de autodesarrollo en la vida, o más bien se confunden con él. Por todo ello, es necesario volver a decir que este proceso tiene su fin en sí, es decir, en la vida. El conjunto de las mediaciones que intervienen en la universidad no son solo más que aparentes. Entrar en posesión de un lenguaje, de un saber, de una técnica, y esto en una enseñanza y por ella no es más que entrar en posesión de sí, en la medida en que el acto corporal o intelectual que se trata en cada ocasión de reproducir se convierte en esta reproducción merced de ella, en el acto propio que comprende. Una pedagogía entonces al servicio de la vida. Y aquí hablamos de afectividad. La afectividad es el corazón de la vida. Es en ella y desde ella donde se despliegan originariamente la subjetividad en el mundo tal como se nos ha dado para experimentarlo verdaderamente, no como un objeto con propiedades matemáticas, sino como un mundo vivo, angustioso, aburrido o maravilloso, un mundo dado incluso a nosotros, la prueba emocional de uno mismo. Educar es aprender a habitar este mundo en lugar de reducirlo a ser nada más que una herramienta para ser controlada o saqueada. La afectividad se da también como una fuerza motriz, como un esfuerzo, deseo, incluso como una necesidad. Estas ya no pueden considerarse como tendencias que empujan al sujeto, a pesar de sí mismo, a actuar como lo hace y por tanto podría corregirse, eliminarse desde afuera. Son subjetivos desde principio a fin. No hay deseo ni necesidad. Solo hay sujetos que desean y experimentan necesidades. La educación entonces, en lugar de ser una transmisión de conocimientos teóricos a un destinatario, a un receptor, un destinatario vacío, o cuyas emociones estén controladas, debe unirse y cultivar este dinamismo de la afectividad. Además, este punto se desprende del anterior. La afectividad ya no debe ser un problema que hay que resolver, hay que desarrollarlo, educarlo por sí mismo. Finalmente, el contenido, el lenguaje y la finalidad de una aproximación educativa a la afectividad no son la afectividad misma. La educación de la afectividad consiste en despertarla del educando a través de la del educador. En definitiva, pedagogía en la vida significa que la ciencia y la educación que realmente puede dar cuenta de la vida debe ser aquella que se realiza en la vida y no de la vida. Y si me permiten, que además sea para la vida, es decir, para que ayude a que la vida se expanda y enriquezca y no sea alineada por una técnica. Por ello, toda pedagogía que no deje que la vida comparezca en lo que es, en su autoafección radical y que además no ayude a su enriquecimiento y expansión, no será más que una pedagogía del amor. Y esa, bueno, muchas gracias, ha sido nuestra presentación.